Estamos en el interior del Coliseo Romano. Lo que ustedes estarán viendo es el exterior para los primeros capítulos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y a propósito, elegí este lugar icónico de Roma, el Coliseo Romano. Elegí este lugar para comenzar la carta del apóstol Pablo a los romanos como escenario del comentario, ya que este coliseo se construyó en el año 72 después de Cristo. Tomó alrededor de 8 años el construirlo, y este coliseo se construyó, y esto en base al testimonio de una guía con la que hicimos un tour. Se construyó pues con las victorias, los tesoros, los esclavos de la victoria sobre Jerusalén. Así que en el arco de Tito se muestran los tesoros del templo siendo traídos a Roma, y pues toda esa mano de obra, todos esos esclavos judíos, todos esos tesoros se utilizaron para construir este monumental Coliseo Romano, donde posteriormente se harían las batallas de gladiadores, donde muchos cristianos darían su vida aquí al ser echados a las fieras, etcétera, etcétera. Pueden ver ahí la película de Gladiador o la de Quo Vadis, que recrean esta época. Y les digo que elegí este lugar como escenario del inicio del comentario de la carta de Pablo a los romanos, ya que nos muestra y nos da testimonio de que este lugar ya se convirtió solamente en un lugar turístico, atractivo turístico. Este lugar fue construido en un lago que construyó Nerón, el emperador que mandó matar al apóstol Pablo, a Pedro, y encima de ese lago que hizo Nerón se construyó este coliseo. Así que este coliseo es como la humillación del reino de Nerón, y el compartir la carta a los romanos en este lugar pues muestra la victoria del mensaje del apóstol Pablo sobre todo este monumental coliseo. Acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos entrando por la entrada de los gladiadores. Aquí es por donde entraban los gladiadores, y de repente traten de transportarse en el tiempo a esa época donde aquí las multitudes gritaban. Imagínense, miles de gladiadores, fieras salvajes, saliendo de este lugar, y las multitudes enloquecidas. Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿A qué hombre se estará refiriendo aquí el apóstol Pablo? Este hombre que juzga. ¿Qué hombre es del que ahora el apóstol Pablo va a hablar? Un hombre que juzga. Bueno, la palabra hombre nos da una pista de lo que podría estar en la mente del apóstol Pablo, ya que el judío se jactaba de ser hombre. La palabra hombre en hebreo es la palabra ish, a diferencia de Adán, que es un simple ser humano descendiente de Adán. La diferencia entre Adán e ish es que un ish es un ser iluminado por el Espíritu de Dios, es un hombre que tiene la revelación del Dios verdadero y que observa los mandamientos. Así que en el pensamiento judío se hacía esta sutil diferencia
entre un Ish y un Adam. Un Ish, que en ocasiones esta palabra Ish también se usa en relación a los ángeles. En ocasiones la palabra Ish se utiliza cuando se refiere a un ángel y bueno, pues el judío en ocasiones se compara con los ángeles, ya que así como los ángeles están llamados al servicio divino, también todo judío está llamado al servicio divino. Así que cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, esto nos da una pista de que muy probablemente se está refiriendo a esta actitud de arrogancia, esta actitud de orgullo del judío, de que por tener la Torá, por tener la ley, piensa que es superior a estas naciones idólatras que rindieron culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces aquí ahora va a enfocarse al judío, el apóstol Pablo, y dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, una vez más, oh hombre, tú que te dices a ti mismo, hombre, tú eres un ser elevado, tú eres un ser espiritual, no eres como esos gentiles, no eres como esos extranjeros sin revelación. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Cuánto Dios ha sufrido por ti, Israel, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Es decir, lo que motiva no es que la salvación se obtenga por obras. Aquí no está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 7 que la vida eterna se obtiene por hacer bien, por buscar obras buenas, sino que buscas obras buenas o tratas de hacer obras buenas porque lo que más te importa es la eternidad. Es decir, por gratitud a la vida eterna, pues perseveras en hacer buenas obras, porque ya sabes que esto es temporal, que esto es pasajero. Entonces vives para la eternidad, vives haciendo buenas obras, no porque las buenas obras puedan salvarte, sino haces esas obras por gratitud, porque has sido llamado para la eternidad. Dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y bueno, ¿por qué dice al judío primeramente? Y aquí, por eso les digo que este hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues ya está tocando el tema del judío. ¿Por qué ya está entrando al tema del judío? ¿Por qué el judío tiene más responsabilidad que cualquier otro ser humano? Porque al judío se le entregaron las Sagradas Escrituras. Al judío se le entregó la revelación del único Dios verdadero. Más adelante el apóstol Pablo lo va a escribir también en esta carta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en toda manera. Primero, que a él le fue entregado la palabra de Dios. Entonces aquí ya empieza a tocar el tema del judío, que Dios ha tenido mucha paciencia con el judío en especial. Al que más se le da, más se le demandará. Entonces, si tú y yo hemos recibido toda esta revelación, pues somos aún más responsables delante de Dios. Y si Dios nos ha tenido paciencia y Dios no nos ha castigado conforme a nuestros pecados, es porque Dios es benigno, Dios espera, Dios es paciente, Dios nos ama, con amor eterno nos ha amado, y bueno, Dios está esperando. Entonces, pero hay un punto en que si el judío o el que recibió más revelación de parte de Dios menosprecia las riquezas de la benignidad y no se arrepiente, bueno, pues entonces sí recibirá la ira que se está acumulando. Y dice el verso 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y aquí ya abarca a todo el mundo. Todos los que sin ley han pecado. Todos los que sin ley han pecado. ¿Quiénes son todos los que sin ley han pecado?
todos aquellos a quienes no se les dio la ley, todos aquellos a quienes no se les dio la instrucción de Moisés, pues todos los que pecaron. ¿Y cómo podemos saber que o cómo podríamos determinar lo que es pecado si no tenemos una ley que dice que es pecado? Bueno, el testimonio de que hay pecado en el mundo, lo vamos a leer más adelante en la carta, pues el testimonio de que hay pecado en el mundo es que hay muerte en el mundo. Si no hubiera muerte en el mundo, pues no habría pecado en el mundo. Pero el hecho de que los seres humanos están muriendo, esa es la evidencia de que hay pecado en el mundo. La ignorancia no nos exime de responsabilidad. El hecho de que las naciones no conozcan las leyes divinas, no se les hayan sido enseñadas, eso no los exime de la responsabilidad. Si tú vas a un país, si yo llego a este país y cometo algunos delitos, aunque yo no conozca la constitución de este país, de todos modos voy a ser responsable a los delitos que yo haga en esta nación, y mi ignorancia, el que yo sea extranjero acá, no me exime de la responsabilidad de los delitos que yo cometa. Entonces por eso dice, los que sin ley han pecado, aquellos a quienes no se les reveló la ley y pecaron, sin ley también perecerán. ¿Y por qué? Porque aquí viene un aspecto favorable de la Torá. Generalmente la ley, y sobre todo viniendo de un contexto cristiano, católico, romano, incluso protestante, generalmente la ley es considerado algo como negativo. Pero la ley también tiene algo muy positivo, ya que en la ley, en la parte central de la ley, de la Torá, los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en la parte central de este rollo está el libro de Levítico. ¿Y de qué habla el libro de Levítico? El libro de Levítico es la instrucción divina de cómo ser santos delante de Dios, de cómo ser justificados delante de Dios, de cómo ser perdonados delante de Dios, de cómo recibir expiación de nuestros pecados. De eso se trata todo el libro de Levítico. Así que si tú no tienes la fórmula para expiar tus pecados, para ser rescatado de tus pecados, para ser perdonado de tus pecados a través del derramamiento de sangre, si tú sin ley, por no conocer ese derramamiento de sangre, pecas, pues vas a morir sin haber conocido ese mensaje. Pero todos los que bajo la ley han pecado, aún conociendo todo lo que está escrito en la ley y siguen pecando, pues por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ok? O sea, no basta nada más con oír, sino hay que oír y hay que poner por obra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, y el estar escuchando la palabra de Dios es lo que nos va a producir el querer como el hacer. Así que no son nada más los que oyen los que serán justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, serán hechos como si nunca hubieran pecado, serán hechos inocentes. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, y esta es la parte que les digo que fue revolucionaria para mí, muchas de estas cosas, muchos de estos conceptos, yo ya los he grabado. Este es el tercer o cuarto comentario que hago de la carta a los romanos. Por alguna razón, nunca había yo quedado plenamente satisfecho de mis comentarios anteriores de la carta a los romanos, y espero que en este comentario quede mucho más satisfecho. Y ya al haber comenzado a estudiar o seguido estudiando esta carta, ya comencé a descubrir algunas cosas que antes no me habían llamado tanto la atención como ahora, o no había entendido tan claramente como ahora. Y esto es justo lo que voy a compartir con ustedes al final de este capítulo 2. ¿Qué significa ser judío? ¿Qué implica ser un adorador de Dios, un agradecido con Dios realmente? Eso es justamente lo que va a hablar a continuación. Dice, porque cuando los gentiles, cuando las naciones que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, vean lo que dice aquí en el versículo 15, que cuando los gentiles, las naciones, es decir, los que no son
parte del pueblo de Israel aparentemente. Cuando los que no recibieron la revelación de Moisés, de los profetas, cuando la gente de entre las naciones hace por naturaleza lo que es de la ley, dice, cuando hacen cosas que están escritas en la ley, a pesar de que ellos nadie se las explicó, ellos no la leyeron, ellos no la tienen, pero ellos lo hacen, dice, ellos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, que estos gentiles van a tener escritas esas leyes, en vez de tenerlas en pergaminos, las van a tener escritas en sus corazones. Y con esto, a mí, este texto del apóstol Pablo a mí me da la prueba contundente de que para el apóstol Pablo, estos romanos que están recibiendo el evangelio, estos romanos de origen gentil aparentemente, de origen extranjero, es decir, no judío, para mí este texto es la evidencia de que Pablo no ve a estos romanos gentiles como desconectados totalmente de la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Para mí este versículo 15 es la evidencia de que para Pablo estos romanos que vienen al evangelio, vienen a la ley, vienen a las escrituras y demuestran venir a las escrituras con estos mandamientos escritos en su corazón. Bueno, pues en qué texto de los profetas vemos anunciado que en los posteros tiempos Dios escribiría sus leyes en los corazones de un grupo muy específico de seres humanos. En Jeremías capítulo 31 se nos habla acerca del nuevo pacto y claramente en Jeremías 31 se habla acerca del exilio de Israel, de la mezcla de Israel entre todas las naciones, de las tribus de Israel que serían dispersadas en todas las naciones, que se dispersarían, Efraín, el hijo pródigo, las 10 tribus que irían a las naciones, se mezclarían entre las naciones, pero estando entre las naciones Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. La casa de Israel son los israelitas conquistados por los asirios que se mezclarían en las naciones y ahora estarían en Roma, estarían en el mundo griego. Por eso el apóstol Pablo andaría recorriendo todas estas regiones en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y aquellas que tuvieran la evidencia de que los mandamientos estaban escritos en sus corazones, ellos eran la prueba de que Dios había sido fiel, de que Dios justificaría por medio de lo que hablaron los profetas. Dios justificaría también a las naciones. ¿Por qué? Porque en esas naciones están los israelitas asimilados. Así que bueno, aquí está hablando de qué pasa con estas naciones que nunca se les predicó aparentemente, que aparentemente nunca les llegó el mensaje de salvación, nunca les llegó una Biblia. Bueno, aquí habla de que los escogidos de Dios van a recibir esas leyes, esas instrucciones escritas en sus corazones. Es decir, Dios va a hacer una obra sobrenatural para escribir sus mandamientos en aquellos que Él elige de entre las naciones. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ahora sí se va a enfocar al judío. Y prepárate. Prepárate para entender lo que para el apóstol Pablo es ser judío, ser un adorador, más que tener una religión, más que tener una identidad, más que ser parte de una etnia, de un pueblo específico. ¿Qué significa ser judío? Dice el versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Tú tienes el sobrenombre, tú te llamas a ti mismo Yehudí. La palabra Yehudí viene del verbo agradecer, adorar, alabar. Es el nombre que le puso una de las matriarcas, Lea, la esposa de Jacob, le puso a Judá, a Yehudá, le puso así cuando dijo, esta vez alabaré al Señor. O sea, ella le dio gracias al Señor cuando concibió a Yehudá. Así que Yehudá significa el que adora, el que agradece, el que alaba. Ya vimos en el capítulo 1 que el problema del mundo, el problema de las naciones fue que se volvieron ingratos, se volvieron malagradecidos. Entonces, el contraste de las naciones malagradecidas debería de ser el judío. El judío debería de ser alguien agradecido, alguien que agradece, alguien que alaba, alguien que glorifica a Dios como Dios. Y le dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. También la palabra yudí
viene de la palabra Yahid, que quiere decir proclamar al Dios único y verdadero. Le dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, ¿ok? Te apoyas en la ley. O sea, tus decisiones, según tú, son basadas en la ley de Moisés, en la instrucción que Dios le da a Moisés, y te glorías en Dios, presumes de Dios, te jactas de Dios, para todo hablas de Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y aquí no nada más le estoy dirigiendo esto al judío, esto se lo estoy dirigiendo a, primeramente, al que está frente a esta cámara. Esto primeramente me lo estoy diciendo a mí mismo, tú que tienes el sobrenombre de judío, tú que dices conocer la instrucción, tú que te jactas de Dios, tú que quieres predicarle a todo mundo acerca de Dios, fíjate lo que dice. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, ¿ok? Ya sé lo que es mejor, ya sé distinguir la verdad del error, ya tengo en la instrucción, en la ley divina, el cómo conducirme en cada aspecto de la vida, y confías en que eres guía de los ciegos, ¿ok? Por eso estoy haciendo este video, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, ¿ok? ¿Por qué estoy haciendo este video? Estoy tratando de instruir a los que no tienen doctrina, estoy tratando de instruir a los que no conocen la Biblia. Descubre la Biblia, estoy promoviéndote, descubre la Biblia. Entonces, bueno, esto antes de que sea para ti es para mí. Tú que dices ser instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Lo que dijo Yeshua. Antes de tratar de quitar la paja en el ojo ajeno, primero ve la viga que está en tu propio ojo. Esto está hablando exactamente de lo mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, no se ha de robar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿O usas las cosas sagradas de Dios para cosas comunes? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Tú que todo el tiempo estás hablando de la Torá, y más en este movimiento de las raíces hebreas, que tanto hablamos de la Torá, tú y yo que tanto hablamos de la Torá, con infracción de la ley, deshonramos a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¡Wow! Que Dios nos libre de esta declaración. Que Dios nos libre de que el nombre de Dios sea blasfemado entre las naciones por causa de nosotros. Y aquí yo quiero hacer una pausa, me quiero detener para pedirle públicamente perdón a mi esposa, a mis hijos. Yo como cabeza de mi hogar, como responsable de transmitir este mensaje primeramente a mi casa, si en algún momento mi testimonio, mi ejemplo, ha traído descrédito a lo que predico, ha traído descrédito a la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice a continuación, y les digo que esto me impresionó. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, ¿ok? El pacto de la circuncisión, la señal del pacto, una señal externa de algo que ya sucedió en el corazón. Quitar la parte carnal, en eso consiste la circuncisión, quitar esa parte de la carne, así como esa parte, la palabra prepucio en hebreo significa barrera, límite, barrera. ¿Qué es lo que nos limita? ¿Cuál es la barrera para vivir una vida espiritual? Lo que nos limita, la barrera, pues es nuestra carne, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra carnalidad. Eso es lo que nos impide. Así que un corazón circuncidado, representado en la circuncisión en el varón, pues simplemente representa que decidimos vivir no limitados por la carne, sino decidimos vivir por principios espirituales, principios más elevados, principios eternos. Dice, en verdad aprovecha esa circuncisión, la circuncisión hecha en la carne,
si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. No es que el apóstol Pablo esté escribiendo en contra de la circuncisión, simplemente tenemos que entender el contexto. En tiempos del apóstol Pablo, en tiempos del Imperio Romano, sin haber antibióticos, con todas las restricciones que tenía el judío en este Imperio Romano como una minoría oprimida, pues no era tan fácil estar haciendo prosélitos o estar convirtiendo gente a través de la circuncisión. O sea que llevar a cabo la circuncisión, esta ceremonia externa, implicaba un gran costo, pero de nada servía una señal externa de que voy a vivir de acuerdo a la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. De nada sirve la señal externa si yo realmente no estoy cumpliendo lo que está escrito ahí. Y puede ser que alguien, pues por todo el contexto difícil de hacer una circuncisión física, a lo mejor no inmediatamente se hacía la circuncisión física, como en el libro de los Hechos, capítulo 15, se decreta que los gentiles no se les exija, no se les demande de inmediato la señal de la circuncisión, sino que practiquen, para empezar, 4 mandamientos y de ahí asistan a la sinagoga, siguen aprendiendo y ya cuando aprendan más, pues que ellos poco a poco lleguen a esa adhesión sin imponérselas. Entonces, en un mundo en que no tan fácilmente no podías ir a un quirófano y hacerte la circuncisión de inmediato, en un mundo así podías dar evidencia de que habías sido circuncidado cumpliendo las instrucciones de la ley. Entonces, alguien que estaba cumpliendo las instrucciones de la ley podía dar evidencia de que era un verdadero israelita, un verdadero judío, mucho más que alguien que nada más tenía la señal externa, porque se le hicieron de chiquito a los 8 días, pero que en realidad no estaba cumpliendo las exigencias de la ley. Y dice, pues no es judío, y aquí viene la parte que con esta voy a cerrar, y les digo que esta es la parte que me revolucionó. Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y quiero que subrayes ahí la palabra interior. Si tú tienes una Biblia, subraya la palabra interior. Fíjate lo que dice, es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Escucha esto que me revolucionó. La palabra interior. ¿Qué es un verdadero judío para el apóstol Pablo? ¿Qué es un verdadero judío para el Nuevo Testamento? Es judío el que lo es en lo interior. La palabra interior que aparece aquí, en el griego, es la palabra kruptos, o de ahí viene la palabra cripto. Han seguramente escuchado la manera de denominar a los judíos forzados a convertirse al catolicismo. ¿Cómo se les llamaba a los judíos forzados a convertirse al catolicismo? Se les llamaba los anusim, los forzados, o también se les llamaba los criptojudíos. ¿Por qué se les llamaba criptojudíos? Porque ellos a escondidas seguían practicando su judaísmo, a escondidas seguían practicando su fe, aunque por fuera ellos aparecían en las iglesias, en las misas como católicos, como buenos católicos. Ellos en lo secreto seguían viviendo como judíos. Ahí debajo de la virgencita tenían ahí la mezuzá en las puertas, besaban la virgencita, pero por dentro estaba la mezuzá. Entonces, ¿quién es un verdadero judío según el apóstol Pablo? Fíjate nada más. Judío es el que lo es en lo oculto, en lo escondido, cuando nadie te ve. Justo lo que dijo Yeshua acerca de los hipócritas, los escribas y fariseos, que hacían un gran show para demostrar cuán piadosos eran. Cuando oraban, hacían largas oraciones. Cuando se ponían el tefilín, se ponían unos tefilín grandes, ahí las filacterias, se ponían los tzitzit grandes, largos, para que todos vieran, mira qué judío soy. Y eso, tristemente, es la razón por la que mucha gente actualmente en este movimiento de las raíces hebreas sale corriendo
a la idea de volver a la fe original al ver un gran show externo, al ver gente enfatizando en cuestiones externas. Yo mismo soy culpable de eso en muchas cosas, de a veces tratar de vivir una fe solamente pensando en lo externo, en la apariencia. Pero ¿quién es judío verdaderamente? El que lo es cuando nadie te está viendo. Es muy fácil orar, es muy fácil hablar correctamente, amablemente, amorosamente, cuando todo el mundo te está viendo, cuando estoy dando una predicación, pero ya cuando nadie te ve, ya cuando se paró el video, ya cuando estoy yo ahí en casa y ya ahí empiezo a simplemente ser descuidado en mi manera de hablar, en mi manera de conducirme, dejar de ser amable, dejar de alabar a Dios, dejar de agradecerle. Entonces ahí es donde se va a ver realmente quién es judío. Así que esto revolucionó para siempre mi perspectiva acerca de lo que significa ser judío. Ser judío es lo que eres cuando nadie te está viendo. Cuando estás tú solo, ahí en el internet, en tu teléfono celular, cuando estás con tus amigos del mundo, cuando estás allá en un ambiente fuera de tus papás, de los hermanos en la fe, ahí es donde se va a demostrar si realmente eres judío, si realmente eres un adorador de Dios, si realmente eres alguien que agradece a Dios o no lo eres. Es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Ahora, ¿a qué se refiere esto de no en letra? Generalmente, cada vez que el apóstol Pablo dice letra, de inmediato pensamos en el rollo de la Torah. De inmediato pensamos en la Torah. Pero aquí en letra no se está refiriendo, el apóstol Pablo no se está refiriendo a la letra de la Torah. Se está refiriendo a la letra que hace a un judío judío externamente. ¿Cuál es la letra que hace a un judío judío externamente? Pues el certificado de conversión, ¿ok? El certificado de un rabino que te convierte y que muchos ostentan, y yo puedo tener mi certificado de judeidad enmarcado y puedo ahí enseñarles mi certificado y decirles, miren, aquí está mi certificado de judío y el rabino fulanito de tal me convirtió, aquí yo soy judío. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Esa es pura letra. Ese es un simple papel que no significa absolutamente nada. Tu certificado de conversión, la ketubá de tus papás, el contrato matrimonial de tus papás o el certificado de defunción que está en una tumba, en un cementerio judío, eso no prueba que eres judío. Lo que prueba que eres judío es lo que tú vives en tu carácter, en la intimidad, cuando nadie te ve. Padre, te damos muchas gracias porque, Señor, después de leer estos primeros 2 capítulos en la que tú le hablas a todas las naciones que aún teniendo la revelación de ti, no te glorificaron como Dios ni te dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, y vivimos en un mundo de tinieblas, Señor. Vivimos en un mundo de aborrecedores de Dios, de gente que no quiere saber nada de ti. Y, Señor, aquellos a quienes nos has revelado aún más y nos has mostrado tu voluntad y nos has mostrado la verdad de tu instrucción, no somos menos culpables, Señor, porque también nosotros hemos sido hipócritas en muchos casos, hemos hecho énfasis en lo externo y, Señor, queremos ser íntegros delante de ti. Queremos que tu palabra en estos primeros capítulos nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, nos haga reconocer que todos somos falsos, todos hemos fallado, todos somos hipócritas, todos hemos sido malagradecidos, y una vez que estemos encerrados bajo tu sentencia de culpa, entonces estemos listos para recibir la gracia de tu perdón inmerecido. Bendito seas, Yeshua. Amén.
montes de Israel, dos pueblos unidos serán Judá y José. Tu siervo David sobre el pueblo será el rey, por siempre guardaré